Y me da gusto saludar nuevamente a Alexandro Arias. Él es el socio líder de la industria de ciencias de la vida y cuidado de la salud de Deloitte Spanish Latin America. ¿Cómo estás, Alexandro? Buenos días. Hola Rodrigo, buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, con gusto de saludarte. Por cierto, a través de una videollamada nos puede ver en imagen multicast y a través de televisión abierta aquí en el Valle de México. Bueno, en las frecuencias ya digitales a nivel nacional. Y justo platicábamos, Alexandro, recientemente, pues del sistema de salud centrado en el paciente, es decir, con el paciente en el centro de la ecuación. Y hay algunos tres temas importantes que has definido en función de este componente que evidentemente pues es, digamos, lo que puede resolver el tema de la atención de salud a escala global, porque de repente la estructura de costos es muy alta, por un lado, dependiendo del país, y por el otro, pues también de repente la infraestructura parece que va atrás, ¿no? Y todo ello puede hacerse mucho más eficiente con la visión de tener al paciente en el centro, no a los procesos burocráticos necesariamente. Sin duda, Rodrigo. Y bueno, si quieres, me gustaría comenzar primero por entender lo que es el Customer Journey de ese paciente. Y eso es muy importante porque si tú entiendes el Customer Journey, las cosas que están eh, determinando cuál es los pasos que este paciente debe seguir para cumplir con su tratamiento, podrás hacer intervenciones en ese proceso y garantizar que ese paciente pueda estar, se apegue a su tratamiento, ¿no? Ujú. Nosotros lo que hicimos en Estados Unidos fue, hicimos un análisis, un estudio clínico con la Universidad de Pensilvania, y en este estudio clínico lo que nosotros identificamos para empezar es que existen tres tipos de personalidades. A las personas o les gusta colaborar, o necesitan un tipo de apoyo social, o lo que necesitan es ser competitivos. ¿Y eso qué significa? Que si tú entiendes el journey del paciente, y voy a poner el ejemplo de diabetes, que es un caso que incluso hemos trabajado, hemos hecho aquí en México. Si tú pones al paciente en el centro y entiendes primero que ese paciente con los datos es un paciente que tiene un riesgo de no apegarse a su tratamiento, entonces lo que tú vas a hacer es, bueno, y el siguiente paso es, ese paciente es competitivo, entonces lo que voy a hacer es que voy a ponerlo en un grupo de personas que le permitan a él sentirse parte de esa competencia y decir, oye, ¿quién va a mejorar sus índices de glucosa, por ejemplo? O lo que necesita es como cuando los viejitos van a hacer las pruebas de vida o que van a recoger su pensión, que definen un día en especial para ir a reunirse con esa gente y poder colaborar y poder platicar con esas personas. Entonces lo que dices es voy a hacer un diseño de una intervención que permita a estos pacientes que necesitan colaborar o que necesitan estar juntos, los voy a citar el mismo día para que platiquen de sus temas, etcétera, mientras ellos esperan a toda su atención de manera integral. O finalmente lo que dices es necesitan su apoyo social, ¿no? Sin duda la diabetes es uno de los problemas que tenemos en el país y si tú te imaginas entonces, ¿qué es lo que necesito? Necesito que venga su familia y que su familia se comprometa junto con el paciente a decidir cuáles son los pasos que van a seguir, ¿no? Es increíble que tú puedas llegar a tu casa, tú estás diabético y que la familia no te apoye, ¿no? Entonces lo que tenemos que hacer es integrarlo. De esta manera, lo que nosotros estamos haciendo es entender justamente cuál es el paso de esa persona a lo largo de su enfermedad y entenderlo perfectamente y qué cosas pueden determinar el apego a su tratamiento. Claro. Sí, eso es fundamental, ¿no? Incluso te diría que pueden ser tratamientos complejos y hace falta una asesoría incluso en temas de el pastillero, poner alarmas con fotografía, en fin, un montón de herramientas que además la tecnología permite utilizar porque se vuelve muy complejo, ¿no? Me puedo imaginar personas de la tercera edad que pues ya digamos quizás la agudeza mental no es tan presente, pero incluso cuando uno le toca tomar muchas medicinas, pues te puedes confundir, ya no te acuerdas si te la tomaste, en fin, sí que se requiere mucha asesoría en esa parte para elevar bastante la eficacia y a veces nos centramos mucho en procesos muy grandes, pero esos pequeños detalles pueden hacer toda la diferencia. Sin duda. Y fíjate, aquí creo que mencionaste una cosa bien interesante. No necesariamente tiene que ser tecnología.
Pueden ser intervenciones tan sencillas como una llamada telefónica o una persona que le entregue ya el pastillero con todas las pastillas ya determinadas por cada uno de los días. O sea, son cosas realmente sencillas, pero si no entiendes exactamente cuáles son los retos que ese paciente tiene a lo largo de su enfermedad, es difícil que tú puedas apoyarlo para que él cumpla con su tratamiento. ¿Y cuál es el impacto? El impacto es que se regresa al sector salud, está mucho más enfermo y el costo de la salud se incrementa de manera sustancial. Claro. Ahora, hay un segundo elemento que planteas y es la atención primaria. Sí, en la parte de la atención primaria, si te has dado cuenta, el gran crecimiento que están teniendo los consultorios adyacentes a las farmacias, en un primer momento fue por la parte de la accesibilidad, pero con el incremento de las farmacias a lo largo de todo el país, no solo se volvió accesible en términos de costo, sino accesible en términos de territorio. ¿Y qué implica eso? Eso implica que la gente, de una manera ágil, puede acercarse a ellos si tiene un padecimiento estomacal, un dolor de cabeza, una gripa, etc. Ese modelo, sin duda, es una de las grandes oportunidades que existe en el sector salud para aprovecharlo. ¿Y en qué sentido lo debemos de aprovechar? Es como lo hacen en otros países. En otros países lo que está sucediendo es que esos consultorios adyacentes se están volviendo mucho más complejos y además utilizando herramientas tanto tecnológicas y incrementando el número de procedimientos que ellos dan dentro de esos consultorios adyacentes. Con eso, lo que tienes es, lo primero es que vas a tener la posibilidad de atender a un mayor número de gente. Dos es, esa gente está atendida por gente que lo conoce. Y si nos pensamos en la historia, ¿no? Tenías el padre de la iglesia, tenías el policía de la colonia, tenías el maestro, pues ahora tienes a tu doctor, ¿no? Y además, estos consultorios adyacentes no solo pueden entrar en la parte de la atención primaria. Si nosotros vamos evolucionando ese modelo, lo que va a pasar es que ellos pueden entrar en un poco de monitoreo remoto, ¿no? Y al estar cerca de eso les permite tener la posibilidad incluso de hacer visitas en casa. Por otro lado, en la parte de los pacientes crónicos, uno de los grandes problemas es que dices, bueno, entonces voy por mis medicinas, llegas al centro de salud y en el centro de salud no hay la medicina. Con estos consultorios adyacentes, o te tienes que transportar muchos kilómetros, sí. incluso, sí, ¿no? Incluso en moverte en camión, etcétera, para poder obtener tu tratamiento, y de esta manera tú lo puedes ejecutar directamente en estos consultorios, ¿no? Y en un futuro, si tú piensas, la vez pasada hablábamos de los temas de genómica, ¿no? La genómica lo que nos va a permitir en algún momento va a ser entrar a la medicina personalizada. Y entonces vamos a entrar a estas fórmulas magistrales y sin duda las farmacias adyacentes se pueden convertir las farmacias y los consultores adyacentes se pueden convertir en uno de los grandes distribuidores de salud a nivel nacional. Sí, es un punto importante. Ahora, casi se me va a acabar el tiempo y no quiero que nos interrumpa, pero te dejo el planteamiento de la pregunta. He visto que las autoridades, particularmente el subsecretario Hugo López-Gatell, pues ha señalado a estos consultorios y dice que están orientados más bien a vender medicamentos justo allá a un costado de la farmacia. Y ahora que regresemos, que nos cuentes cuál es tu visión de ellos, si requieren estándares para que no haya ahí un conflicto de interés, digamos, y los médicos pues, estén orientados a vender más bien productos que la atención médica, si esto es correcto, o si se requieren estándares, o si simplemente pues, es un señalamiento que no tiene tanta sustancia, entender eso, y luego ya nos platicas además pues del tercer elemento que es la transformación de hospitales. Pero Alexandro, te pido que te mantengas entonces en la videollamada para abordar esta parte de los consultorios, que yo creo que es fundamental, ¿no? Porque sí que se convierte, y lo hemos visto en la pandemia, en el primer punto de contacto de muchas personas que quizás no tienen un acceso
a un hospital mucho más grande, y esa va a ser su primera atención, y esa puede hacer toda la diferencia en términos de pues el viaje que hacen en el tratar de curar su enfermedad. Pero hacemos un corte, son las 6 de la mañana con 40 minutos. Esto es Imagen Empresarial. Estoy conversando con Alexandro Arias, el socio líder de la industria de ciencias de la vida y cuidado de salud en Deloitte Spanish Latin America. Regresamos en un momento. Son las 6 de la mañana con 45 minutos. Estoy conversando esta mañana con Alexandro Arias, socio líder de la industria de ciencias de la vida y cuidados de la salud en Deloitte Spanish Latin America. Y Alexandro, nos llegó el corte, pero te planteaba qué hay con respecto al tema de la atención primaria de estos consultorios adyacentes, y si requieren estándares o no en función de que no haya un conflicto de interés y estén orientados a vender ciertos productos farmacéuticos, en lugar de poner en el centro, pues, resolver el problema de salud de los pacientes. Sí, Rodrigo. Y fíjate que sin duda, yo sí creo que se necesitan ciertos estándares. Y no porque la atención que se esté dando no sea la correcta, sino para garantizar que lo que nosotros queremos es que se atienda directamente al paciente de acuerdo a los protocolos clínicos que se requieren, ¿no? Y esto conlleva a que efectivamente no se obligue o no se promueva la venta de productos que no le corresponden de acuerdo al protocolo clínico de la enfermedad, ¿no? Entonces, sí, yo creo que sí se requieren algunos estándares. Yo creo que han sido tan importantes y ya existen una gran variedad de productos que están certificados, etcétera, que lo único que está haciendo es que se está haciendo más competitivo, y esa competencia lo que lleva es que cada vez seas mejor y que busques mejorar esos servicios. Ahora, el tercer elemento del que planteas es la transformación de los hospitales. Sí, y voy a poner los dos componentes anteriores, ¿no? Los hospitales hoy día están centrados como hospital, no el hospital con todos los consultorios médicos, ¿no? Como hospitales hoy están centrados en todos los procesos, básicamente las urgencias, las operaciones ambulatorias, algunos de los estudios clínicos y las operaciones, ¿no? Y el tratamiento de pacientes crónicos. Cuando tú lo que haces es que a todos esos procedimientos los integras con la consulta, los integras con el diagnóstico, los integras con toda la parte postoperatoria, lo que tú garantizas, y vuelvo a mi punto uno, que es básicamente tú tienes una experiencia del paciente que está integrada. Y al tener una experiencia del paciente integrada, y además que en cada punto tú logres captar información, lo que tú vas a garantizar es que los protocolos clínicos y no clínicos se sigan y por lo tanto los resultados sean mejores. ¿Qué te va a permitir eso? Uno, te va a permitir dar mejores resultados y por lo tanto reducir los costos en el sistema de salud. Segundo, es que tú vas a utilizar de manera más eficiente los recursos, ¿no? Imagínate que, por ejemplo, y con el COVID se dio mucho, ¿no? Incluso con algunas aplicaciones de los gobiernos, podías hacer un triaje remoto. Entonces te hacían 3, 4 preguntas y eso te permitía decidir si era necesario, uno, que fueras al médico, dos, que te pudieras quedar en casa, pero que ibas a estar en monitoreo remoto para garantizar que no tenías algo más grave. Y tres es, uno de los retos que se tienen es que una vez que te operan, sales de la operación y tú tienes que entrar a procesos de rehabilitación en algunos casos. Uh-huh. Y muchas veces esos procesos de rehabilitación no se cumplen y por lo tanto tú regresas al sistema porque esos protocolos no se siguieron o no se hicieron, ¿no? Al tener este punto o esta transformación, este proceso de manera integrada, donde tú tienes al paciente desde que lo diagnosticas hasta que lo estás llevando, tú lo que estás garantizando es que esa atención y que se cumplan los requerimientos que tú tienes para garantizar que ese paciente termina bien sus procesos dentro del hospital, ¿no? Eso
lo que te va a garantizar es, y hay toda la parte de los resultados, vas a garantizar una gran experiencia para el paciente, vas a reducir los costos de atención y además lo que vas a hacer es que todas las personas que están involucradas en el proceso van a tener la misma información, ¿no? Es increíble que, por ejemplo, y si tú, vuelvo al caso de la diabetes, ¿no? Si tú piensas en diabetes, tú tienes que ir al nutriólogo, tú tienes que ir al endocrinólogo, tú tienes que ir al oculista, y en los 3 puntos te preguntan exactamente lo mismo que te preguntaron en el primer punto cuando tú entraste con el nutriólogo. Si ellos tuvieran la misma información de manera integrada y si tienen algunas dudas, pudieran conectarse, platicar y entender qué es lo que está pasando, entonces ellos van a comprender exactamente qué es lo que está determinando que tú estés cumpliendo o no estés cumpliendo con lo que se te requiere. Claro, sí, eso aumentaría la eficacia. Pues tema interesantísimo el que hemos estado conversando en este y el programa anterior y sobre todo 3 puntos muy concretos en función de mejorar, que como ya decías, y eso me parece súper importante, pues no necesariamente es una gran inversión, más bien se trata de reorientar procesos con los elementos que ya tienes y hacer más eficiente un sistema de salud que obviamente está estresado en el caso específico de México, con el objetivo justo de mejorar la eficacia, ¿no? Y eso al final pues genera muchísimos mejores resultados y por lo tanto ayuda a ese estrés sobre el que se encuentran los sistemas de salud y que previsiblemente pues van saliendo de la pandemia, más personas se van a acercar, eso es lo que parece que empieza a ocurrir, porque evidentemente pues aplazaron sus tratamientos ante el miedo de ser contagiados y bueno, pues se va a requerir mucho de esto que has planteado, Alexandro. Muchas gracias, como siempre. ¿Dónde pueden encontrar más información acerca de esto, de este tema que hemos estado conversando? Pueden encontrar información en deloitte.com/MX. Muchas gracias. Muchísimas gracias por tu tiempo y hasta luego. Hasta luego. Ahí escuchamos a Alexandro Arias, el socio líder de la industria de las ciencias de la vida y cuidado de la salud de Deloitte Spanish Latin America.